¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas y comenzamos hablando del tema reservas, un tema clave seguramente en esta coyuntura económica donde sabemos, bueno, se ha producido una erosión en el arranque del año del stock de reservas internacionales del Banco Central y bueno, desde hace 3 meses aproximadamente, justamente desde este organismo se viene esperando la etapa de liquidación de dólares de la cosecha gruesa para recuperar ese stock que venía en tendencia claramente declinante hasta el mes de marzo. ¿Qué está pasando en estos días y cuál es la noticia? Bueno, vamos a compartir con usted algunos números que marcan lo que es la evolución de las reservas internacionales del Banco Central durante el corriente año. Como usted ve, y estos son datos que vamos actualizando semana a semana por lo que es su importancia, como le decía recién en este momento económico, el cierre de 2013 nos mostraba al Banco Central con reservas por 30.500 millones de dólares. A partir de allí, la caída que lleva a que en marzo se alcance un mínimo de 27.000 millones de dólares y a partir de allí el ingreso de los dólares de la cosecha y el repunte, pero un repunte que realmente es muy magro hasta el momento, ¿no? Como usted ve en pantalla, en abril el Banco Central recuperó 1.200 millones de dólares y en lo que va de mayo, tenga usted en cuenta que estamos en el último fin de semana de mayo, bueno, las reservas se recuperan hasta 28.430 millones según los últimos datos, es decir, solo 230 millones de dólares. Un punto importante a tener en cuenta en esta coyuntura es que según los últimos datos que tienen que ver con lo que es la evolución de la liquidación de dólares de la cosecha gruesa en el país, un factor que está jugando en contra de la recuperación del stock de reservas internacionales, aunque a usted le parezca mentira, es el clima. Hablábamos en las últimas horas con algunos productores de aquí de la zona de Mar del Plata, inclusive esto se confirmaba con datos que se han de alguna manera difundido en las últimas horas en todo el país, y el problema de las lluvias, el problema climático ha generado que se demore en algunos casos en demasía la cosecha de soja, incluso que se generen algunas pérdidas en lo que tiene que ver con los rindes de los campos, y esto ha venido moderando la liquidación de dólares que en definitiva llegan a las arcas del Banco Central. Seguramente hay otros factores que tienen que ver con esto. El movimiento del dólar oficial que había impulsado la semana previa al Banco Central también generó alguna expectativa a una mayor devaluación en lo inmediato por parte de este organismo, y esto seguramente también puede haber producido el efecto de que los exportadores demoren la liquidación de divisas, básicamente esperando mejores precios para el tipo de cambio. Todo un tema este del stock de reservas internacionales del Banco Central que va a haber que seguir de cerca en las próximas semanas para ver si finalmente el Banco Central consigue recuperar de manera importante este stock que le recuerdo ha caído fuertemente en el primer trimestre del año y ha recuperado, bueno, algo de su dinámica en los últimos meses, aunque de manera muy, pero muy moderada, le diría incluso por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas. Pero comenzamos Mercados y Empresas, por supuesto, como todas las semanas, dejando algunos de los temas claves de lo que es la coyuntura económica y financiera. Este tema de la reserva nos parecía especialmente importante. Y ahora pasamos a hablar de realidades locales. Y en este sentido, el último jueves se produjo aquí en la ciudad de Mar del Plata, concretamente en lo que es la Plaza del Agua, bueno, la convocatoria a vecinos y comerciantes de la zona de la calle Güemes para votar sobre lo que es, le diría, la primera intervención urbana que el municipio propone para mejorar los espacios públicos en determinados centros comerciales de la ciudad. Usted sabe que se viene trabajando con este tema desde el año pasado. Bueno, Güemes ya ha tenido su prueba piloto de manera acotada. Ahora lo que se puso en consideración de los vecinos y que ha tenido una respuesta favorable por parte de los mismos es la posibilidad de introducir una modificación mucho más ambiciosa y más amplia en la zona de la calle Güemes. Sobre este tema conversamos en la semana con el presidente del Envial, el doctor Santiago Bonifati. Bien, este es un programa que se denomina Calles para la Gente, que es un programa de jerarquización del espacio público en todo el partido de General Pueyrredón. En este caso, en particular, tenemos una prueba piloto en la calle Güemes, donde los objetivos eran poder generar un mejor espacio público para los peatones, poder tener lugares de encuentro en las esquinas, despejar las veredas que estaban muy llenas de cosas, tenían muchos obstáculos para cuando la gente va caminando, y por supuesto jerarquizar la oferta gastronómica del paseo comercial. Siempre con la intención, Marcelo, de que esto pueda generar más oportunidades, más trabajo para los marplatenses, porque pensamos que haya más gente recorriendo el centro comercial de Güemes, más gente caminando, siempre da más oportunidades para el comercio que allí está trabajando, ¿no? Ahora, se ha hecho una prueba piloto. Ahora lo que se está poniendo a consideración de los vecinos de Güemes
es la posibilidad de una intervención urbana más amplia, más extendida y con otras características, ¿no? ¿En qué consiste concretamente la propuesta? Así es, hicimos una prueba piloto justamente para experimentar con materiales, con algunos elementos, con mobiliario urbano. Esta prueba piloto nos dio algunas conclusiones a nosotros y al equipo técnico, que de alguna manera tuvimos esa evaluación posterior a la prueba. Pero también hicimos un taller participativo en finales de marzo de este año, donde los comerciantes nos trajeron sus inquietudes y sus ideas. Lo que logramos hacer es todos estos elementos, los estudios técnicos, las opiniones, las ideas, las metimos nuevamente en discusión y generamos un nuevo proyecto con modificaciones importantes para ya poder intervenir en la calle Güemes desde Gascón hasta Rodríguez Peña. Y lo que le estamos consultando hoy a los comerciantes y a los vecinos es si este proyecto modificado con algunas nuevas ideas, estamos de acuerdo para poder llevarlo adelante. Bien. Ahora, ¿qué modificaciones se proponen implementar después de lo que ha sido el trabajo en ese taller participativo en relación a lo que hoy los marplatenses están viendo en un tramo más acotado de la calle Güemes? Bueno, fundamentalmente hay 3 o 4 muy importantes. Una de las inquietudes del comercio fue que pudiéramos tener alumbrado de veredas y que ese alumbrado de veredas fuera incorporado en esta primera etapa. Nosotros estuvimos de acuerdo, modificamos el proyecto e incorporamos este alumbrado de veredas. Creo que es muy importante que los comerciantes hicieran sentir su voz porque tuvimos oportunidad de hacer esta modificación. Por otro lado, las esferas de hormigón recibieron críticas desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de su visualización. Ese fue el elemento que nosotros habíamos elegido como defensa para separar los espacios de peatones de los espacios vehiculares. Bueno, hemos tomado la decisión de modificar este elemento por un elemento de acero inoxidable, más contundente, de un tamaño mucho más importante, de más altura, que nos permita que esta visualización sea correcta, que siga cumpliendo el rol de defensa frente a los peatones y los vehículos, y además le hemos incorporado unos maceteros que van incorporados como cerrando estos espacios, como protegiendo un poco más al peatón. Y por último, también había una consideración en relación a cuántos espacios de estacionamiento se perdían para la arteria. Nosotros hemos hecho algunas modificaciones, hemos achicado algunas de las intervenciones y hemos corrido algunos elementos de ubicación y hemos logrado recuperar 82 espacios de estacionamiento en la arteria. Creo que estos 3 cambios, sumado a una vegetación más frondosa, fueron lo que el taller participativo y la mirada de los equipos técnicos concluyeron que había que realizar en el proyecto. Bien, y como le comentaba, la respuesta de los vecinos y comerciantes de la zona de Güemes fue positiva. Aproximadamente el 90% de los que se acercaron a opinar justamente sobre lo que va a ser la implementación de esta intervención urbana, bueno, han dado una posición favorable, así que esto seguramente se va a implementar en las próximas semanas en esta arteria comercial tan importante de la ciudad de Mar del Plata. Y un punto a tener en cuenta es que esta iniciativa de las intervenciones urbanas viene de la mano de lo que es un programa mucho más amplio que apunta básicamente a reconvertir algunas calles centrales de la ciudad de Mar del Plata desde el punto de vista comercial e incluso implementar en estas arterias lo que se conoce como el programa de centros comerciales a cielo abierto. En el segundo tramo de la charla, el doctor Santiago Bonifati nos cuenta justamente cómo se complementan estas iniciativas de las intervenciones urbanas y de los centros comerciales a cielo abierto y nos cuenta qué otras arterias de la ciudad de Mar del Plata pueden continuar siendo ejes de este programa en los próximos meses. La política de centros comerciales a cielo abierto que lanzó el intendente Pulti van absolutamente en sintonía con la búsqueda de una identidad, con la posibilidad de tener espacio público jerarquizado para las personas que lo visitan. Creo que esta política de espacios públicos es uno de los aspectos que la gerencia de centros comerciales ataca, ¿no? Infraestructura y por otro lado asociatividad. Y creo que en el lado de la infraestructura estamos trabajando muy bien de manera conjunta, no solo en Güemes, sino también en 12 de octubre, en San Juan, en Alem, en Alberti. Estamos avanzando. Hay propuestas de nuevos alumbrados, hay propuestas de jerarquización de algunos espacios. Creo que esta política de llevar adelante este programa de calles para la gente, junto con la participación codo a codo, junto a los comerciantes, es una nueva forma de administrar los espacios públicos del Partido General Pueyrredón que estamos proponiendo desde el municipio. Bien. Por último, Bonifati, ¿cuáles son las próximas arterias de la ciudad que podrían ver, digamos, procesos similares en cuanto a intervenciones urbanas? Bueno, en el corto plazo, 12 de octubre, que ya tiene un proyecto y estamos trabajando junto a los comerciantes de la zona.
En Batán, en las colectoras, que son 2 arterias comerciales que tienen la particularidad de estar separadas por una ruta, pero que siguen siendo un centro comercial muy importante. Ya estamos trabajando en esos espacios verdes, en la recuperación de ellos. También estamos empezando a estudiar San Juan, que tiene particularidades bastante interesantes y creo que tenemos que darle alguna respuesta desde el espacio público. Y en Alem ya hicimos algunas intervenciones de alumbrado de veredas, de mejora de la zona del cementerio, y estamos trabajando también su conexión con la oferta de playas y de hotelería que existe en la zona. Así que ahí tenemos algunos principios de trabajo en 4 centros comerciales más. Vamos a estar pronto en Talcahuano realizando también algunos estudios. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Sumate al plan Deuda Cero y sacate un gran peso de encima. Si tenés una deuda de tasa por servicios urbanos, te ofrecemos una oportunidad única de financiarla hasta en 12 cuotas de una manera cómoda y accesible. Más información en www.mardelplata.gov.ar/ARM. Municipalidad de General Pueyrredón. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Bien, le comentaba en la apertura del programa que el stock de reservas internacionales se viene recuperando, pero de una manera realmente muy lenta en estos meses donde están ingresando las divisas de la cosecha gruesa. Y esto en los últimos días ha generado algún movimiento especulativo, le diría de cierta importancia, en la cotización del dólar en todos los mercados alternativos, aunque no en el oficial. Vamos a compartir cómo está cerrando esta semana para el dólar en el circuito financiero argentino con todos los mercados, ¿no?, que seguramente han venido conviviendo en los últimos años, especialmente desde lo que fue la instalación de los controles cambiarios en el cierre del año 2011. En primer lugar, el oficial, el mercado más importante en volumen, sin ninguna duda, que está cerrando aquí en la ciudad de Mar del Plata en el tipo de cambio vendedor minorista en 8 pesos con 17, prácticamente sin cambios en relación a la semana anterior, y dejando de lado esa expectativa que se había generado la semana previa de que el Banco Central iba a acelerar rápidamente la devaluación de la moneda en estos días. Fíjense lo que pasó con el resto de las cotizaciones, que sí, ahí es donde vimos el movimiento especulativo a lo largo de la semana. El contado con liqui saltó a 10,80, el dólar bolsa a 11,14, según los últimos registros que tenemos cuando está promediando la jornada bursátil de este viernes, y el dólar blue, que llegó a orillar prácticamente hacia la tarde del miércoles los 12 pesos nuevamente, se ubica en el cierre del viernes en valores cercanos a los 11 pesos con 50. Como vemos, bueno, todo este tema de la recuperación tan lenta de reservas por parte del Banco Central, esta expectativa que le comentaba de que el Central además optaba por una devaluación más rápida, generó en los últimos días una demanda de cobertura de activos en dólares que también, por supuesto, se trasladó a la bolsa. Esto lo vamos a estar analizando en el último tramo del programa cuando hagamos referencia a lo que ocurrió con los mercados de bonos dolarizados.
Pero volvemos a la ciudad de Mar del Plata y en este sentido, bueno, retomamos el tema de las intervenciones urbanas y del desarrollo comercial de la calle Güemes. Decíamos, cuando presentamos la nota con el doctor Santiago Bonifati, presidente del Envial, que se viene trabajando conjuntamente con las intervenciones urbanas por un lado, esta que se ha aprobado el último jueves allí en la Plaza del Agua con la votación de los vecinos, y por otro lado este programa que apunta al desarrollo de centros comerciales a cielo abierto, que no apunta solo a Güemes, sino también a otras arterias importantes de la ciudad. Aquí el punto es que la calle Güemes es una de las calles que ya tiene un gerente comercial específico para el desarrollo de este centro en los próximos meses, así que aprovechamos la oportunidad de esta votación allí en la Plaza del Agua para conversar con el licenciado Gabriel Cotela, el nuevo gerente de la calle Güemes, que nos cuenta de qué manera se está trabajando para impulsar este centro comercial marplatense. La gerencia del Centro Comercial Güemes se circunscribe dentro de un programa que es el programa de centros comerciales a cielo abierto. Este programa es una iniciativa de CAME en un primer momento a nivel nacional. CAME hace más de 20 años que está trabajando con este tipo de proyectos y en Mar del Plata se trajo de la mano de UCIP este tipo de programa para que distintos centros comerciales de Mar del Plata puedan tener un gerenciamiento profesional por un lado, asociatividad entre comerciantes, promoción y publicidad de conjunto, intervención urbana entre los principales temas a tratar. Primero trabajamos en un relevamiento inicial de las necesidades del centro comercial. Para eso contamos con una encuesta, hemos visitado y sensibilizado a distintos comerciantes de la zona de Güemes, venimos trabajando en el resultado de esa encuesta y la idea es trabajar todos los temas que tienen que ver con articulación con la municipalidad, temas como seguridad, limpieza, iluminación y por otro lado el tema de la promoción y publicidad del centro comercial. En ese sentido tenemos disponible una página web del Centro Comercial Güemes y estamos trabajando en el fanpage y realizando distintos tipos de promociones y publicidades de conjunto. Bueno, esto seguramente tiene que ver con lo que vos mencionaste como el concepto de asociatividad entre los comercios de la zona, ¿no es cierto? Esto, ¿qué tan, digamos, ágil es en cuanto a su implementación? ¿Qué tan dispuesto está el comerciante de Güemes, en este caso, a vincularse con sus pares de la zona para trabajar ideas conjuntas? Bien, el tema de asociatividad lleva todo un proceso de sensibilización en un primer momento, en donde se requiere un contacto asiduo con el comerciante, como para interiorizarlo de la propuesta y sumarlo al proyecto. Luego hay una etapa en donde empieza a participar con unas primeras acciones, puede ser el tema de publicidad y promoción, y a partir de eso la idea es que el comerciante vea resultados y se vaya sumando cada vez más comerciantes. Bien, ahora cuando vos mencionás que el comerciante vea resultados, esto tiene que ver con que el objetivo final de esto es generar mayor movimiento comercial, ¿no es cierto? Exactamente. El objetivo final del programa de centros comerciales a cielo abierto y en especial en la zona de Güemes es incrementar las ventas. El programa funciona y trabaja para eso, ya sea a través de la articulación con la municipalidad o bien a través de las acciones de promoción y publicidad. La idea es incrementar las ventas. Ahora, y teniendo en cuenta las experiencias que seguramente la red de CAME ha atendido en otras partes del país, ¿esto finalmente se consigue? ¿Hay experiencias exitosas del desarrollo de este tipo de centros comerciales en otras zonas de la Argentina? Sí, la verdad que hay experiencias muy exitosas. Tenemos experiencias en toda la zona, en todo el territorio nacional, en Chaco, en provincia de Buenos Aires, en donde hay un fuerte compromiso también de la municipalidad, como en este caso de intervención urbana. Eso mejora sustancialmente la postura del comerciante en cuanto al tema de asociatividad y permite llevar adelante todo el proceso. Bien, y dejamos por esta semana el tema del desarrollo de centros comerciales a cielo abierto aquí en la ciudad de Mar del Plata. Seguramente en los próximos programas vamos a estar compartiendo entrevistas con gerentes comerciales de otros centros como San Juan, Alberti, 12 de octubre, que ya vienen trabajando desde hace algunos meses con la intención justamente de dinamizar estas arterias comerciales de la ciudad de Mar del Plata. Ahora nos metemos nuevamente en el mercado inmobiliario porque usted seguramente recordará los datos que vamos a poner a continuación en pantalla.
Estos datos son los que tienen que ver con lo que fue el volumen de escrituras de compraventa en el partido de General Pueyrredón durante el mes de abril, que marcaron en el cuarto mes del año una caída poco menos que escandalosa, ¿no? 68% abajo en la comparación interanual, esto es contra abril del año 2013, con solo 181 escrituras registradas, con lo cual, bueno, claramente se ha llegado prácticamente a un nivel mínimo desde que se tienen registros históricos. ¿Cuál fue la causa? Bueno, usted recordará que comentábamos que el principal determinante de esta fuerte caída del nivel de escrituraciones de compraventa aquí en Mar del Plata y en el ámbito bonaerense en términos generales fue un conflicto en el registro de la propiedad inmueble. Un conflicto que desde hace aproximadamente 10 días aparece como cerrado, pero seguramente es muy interesante conocer cómo se están normalizando progresivamente las cosas en esta situación, donde, bueno, claramente hay muchas operaciones de compraventa, incluso alquileres, que están siendo demorados por lo que ha sido justamente el freno que se generó en el registro de la propiedad por motivo de este conflicto. Así que en la semana tuvimos oportunidad de conversar con el presidente del Colegio de Escribanos, Delegación Mar del Plata, el escribano Leandro Atkinson, para ver justamente cómo están las cosas hoy en el registro de la propiedad inmueble. Mira, Marcelo, como decía, esto fue muy público en los últimos 2 meses, el conflicto del registro de la propiedad, que duró aproximadamente 40 días. Hoy está solucionado, pero no está, a la vista no se ve la normalización del registro. Es decir, los certificados están saliendo, pero a una velocidad que no es la adecuada por algo, la velocidad que uno necesita en este mercado. Para ponerte un ejemplo, un certificado ingresado al principio del mes, recién está saliendo por ahí el certificado de dominio y no la inhibición. Ya llevamos 20 días. Entonces, uno tiene que manejar tiempos mucho más largos que en épocas normales. Así que bueno, por lo menos se resolvió parcialmente el conflicto. Estamos esperando ahora que los tiempos vuelvan a ser normales. Están suspendidos los trámites urgentes, que antes uno podía poder hacer un trámite urgente, una operación la podía hacer en una semana por ahí, en ciertas condiciones. Hoy está totalmente suspendido y los plazos están bastante más alargados. Como novedad tenemos en estos días que se volvió a hacer una prórroga, se volvió a otorgar una nueva prórroga a los certificados estos del mes de mayo por 10 días, así que bueno, esto se va acotando, entonces los tiempos yo estimo que por ahí para el mes de junio van a estar más normalizados. Bien, ahora este es un punto importante, ¿no? El de la prórroga de los certificados, porque los certificados tienen vencimiento. ¿Cómo se maneja esta cuestión puntualmente en la actualidad? No, bueno, como los certificados cuando empezaron a salir despachados, salieron o vencidos o a punto de vencer, tanto el gobierno de la provincia con un decreto provincial y el registro de la propiedad a través de decretos, disposiciones técnicos registrales, que son las normas que ellos dictan, resolvieron la prórroga de vigencia, porque tienen un plazo de vigencia, como decís vos, que lo cual se logra un bloqueo registral para que uno pueda hacer la operación en esas condiciones. Las prórrogas en principio fueron de 45 días, luego fueron de 30 días y ahora son de 10 días. Entonces quiere decir que se van acotando los plazos. Ellos estipulan que los certificados van a salir en menor tiempo, por lo tanto las prórrogas son menores, ¿no? Lo que hace es que uno no tenga margen de decir, bueno, mira, una operación que arranca hoy, yo quiero hacer una operación y estamos en épocas normales, uno más o menos un promedio de 30, 40 días, hoy estamos entre 50 y 60 días. Digamos, sin que no vuelva a haber ninguna otra sorpresa dentro del registro, ¿no? Está claro. Por último, Leandro, entonces, para alguien que está de alguna manera cerrando la primera etapa de una operación inmobiliaria hoy, ¿cuál sería la recomendación teniendo en cuenta estas demoras que hay hoy en el registro? ¿Qué elementos deberían estar hoy en un boleto, digamos, como para no generar complicaciones a la hora de instrumentar la operación, ¿no? Mira, como decís vos, hay pocas operaciones, pero las pocas que hay sí hay que poner un plazo más amplio para no estar que nos venzan los tiempos en el medio del proceso, que eso puede llegar a traer un conflicto. Entonces, lo que hay que establecer es plazos más prudentes, es decir, como te dije recién, en vez de 30 puede poner 60 días. Antes los boletos decían, bueno, a 30 días de escritura, bueno, ahora va a poner 60 días para estar dentro en ese periodo, tener en condiciones de poder hacer la escritura tratativa de dominio. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Supervial. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán.
Juntos, por un cuidado y consumo responsable. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. John Stur, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. John Stur, la solidez de un nombre. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ramírez Fuente. Propiedades. Almirante Brown 2366. Pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de propiedad horizontal dentro de esta columna periódica en la que nos acompaña el doctor Juan Antonio Costantino, un reconocido especialista en esta materia, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y esta semana, en particular, para analizar un tema que se nos ocurre sumamente interesante y que tiene que ver con las filtraciones de agua y humedad en edificios. Usted dirá, bueno, ¿cuál es la importancia de este tema en un programa que se dedica a temas económicos y financieros? Y bueno, la realidad es que nos explicaba el doctor Juan Antonio Costantino que después de los juicios por cobro de expensas en mora, este tema de las filtraciones de agua y humedad en unidades de propiedad horizontal es el que más se judicializa, es el que más genera reclamos en concepto de responsabilidades y que puede generar seguramente, bueno, montos económicos en esos reclamos de suma envergadura. Un punto importante, central, le diría, analizar en este tema de las filtraciones de agua y humedad en los edificios es determinar responsabilidades, ¿no? Porque claramente el punto desde donde arranca este tema parte de analizar quién es el responsable de una filtración que puede afectar a veces, como decía el doctor Costantino, a varios pisos por debajo del lugar donde se origina esa pérdida o esa filtración. Y aquí hay que determinar, bueno, básicamente que en las cañerías de los edificios, esto nos lo explicaba el doctor Costantino, por supuesto, básicamente estas cañerías se pueden dividir en dos grandes segmentos. Por un lado, lo que es la cañería troncal, que en definitiva es responsabilidad en cuanto a su mantención del consorcio de propietarios, y por otro lado son las cañerías propias de cada unidad funcional, donde el responsable es el dueño de cada departamento. ¿Cómo se determinan responsabilidades en el análisis de este tema? Esto nos lo explica el doctor Juan Antonio Costantino. En términos generales, la situación de la forma en que yo la voy a transmitir aparece como sencilla. Si es una cañería troncal de la cual cualquier arquitecto viendo el plano de obra advierte dónde está la cañería troncal, si la pérdida está en la cañería troncal y afecta a unidades privativas, no cabe ninguna duda que la responsabilidad es del consorcio de propietarios porque es el guardián y quien debe cuidar que esa cañería troncal se mantenga en buen estado. A veces no es sencillo determinar el origen, porque lo que yo siempre remarco en estas hipótesis de filtraciones de agua y humedad, siempre remarco lo mismo. Lo que hay que ver es cuál es la causa que genera esa filtración. Por ejemplo, yo puedo tener un extenso balcón terraza de mi propiedad que puede estar afectando el departamento de abajo cada vez que se producen lluvias o cada vez que se lava ese balcón, ¿no es cierto? Pero no importa si el balcón es propio o es común. Lo que importa analizar, y esto lo determina prima facie un arquitecto, es cuál es la causa. Si la filtración se produce porque en ese balcón, aunque sea común, se produce porque el propietario del departamento no lo mantiene y las juntas de dilatación entre los cerámicos están deterioradas y por ahí ingresa el agua, la responsabilidad es del propietario. Por más que el balcón sea común.
porque la filtración se está produciendo por un hecho imputable a quien no mantuvo la cosa. Por otro lado, si este balcón, extenso balcón terraza, es de mi propiedad y se producen filtraciones al piso inferior, cuando hablamos de piso inferior hablamos que hay filtraciones que pasan 6 o 7 pisos, para dar una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, toda una cascada. Si este balcón es privativo, se están produciendo filtraciones cada vez que llueve, pero se determina mediante un perito que en realidad está fallando la capa aisladora interna, o que existen problemas en el contrapiso, o que, como ocurre en todos los edificios de cualquier parte del mundo, existen microfisuras que se van produciendo por un movimiento imperceptible del edificio, por más que el balcón sea de mi propiedad, el responsable es el consorcio, porque la causa que lo generó es un movimiento del edificio, son microfisuras, existió una falla en la capa aisladora horizontal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y como explicaba el doctor Juan Antonio Costantino, este tema explicado en principio parece sencillo a la hora de determinar responsabilidades, pero muchas veces, nos decía Costantino, se requiere la participación de expertos, arquitectos o ingenieros para, en un informe primario, tratar de identificar la causa del problema y orientar en particular a los abogados a la hora de reclamar, indemnizaciones justamente por el motivo de filtraciones o pérdidas de agua en los edificios. En el segundo tramo de la nota, el doctor Costantino justamente nos muestra de qué manera se inician estos procedimientos, hasta qué montos pueden escalar estas demandas y nos deja algunos consejos para los propietarios que puedan verse involucrados en este tipo de situaciones. Nosotros, en nuestra tarea profesional, antes de embarcarnos en ningún tipo de reclamos, hacemos dos cosas. Primero, le solicitamos al administrador o al propietario que quiere reclamar que consulte con un arquitecto o un ingeniero que les dé un informe por escrito. Y en segundo lugar, antes de iniciar la demanda de daños y perjuicios, producimos lo que se denomina una prueba anticipada para que el juez sortee un perito de la especialidad que corresponda, generalmente un arquitecto o un ingeniero civil, y con intervención de la otra parte produzca una prueba pericial. Este perito va a decir: la filtración se produce por tal motivo, la filtración se produce porque hay pérdidas en la cañería troncal. ¿Me interpreta? Entonces, con esta prueba oficializada judicialmente, con intervención de la otra parte, ya no va a haber ninguna duda, porque ese tema no se va a poder discutir a futuro. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que a nivel médico representaría una tomografía computada, con esto estamos en condiciones de iniciar la demanda de daños y perjuicios, sabiendo a quién tenemos que demandar. ¿Qué escala puede tener este tipo de demandas? Mire, habitualmente, digamos, en un promedio hay sentencias que pueden terminar entre 100 y 150 mil pesos. Simplemente por una filtración de una cañería. Depende de lo que afecte, depende de lo que afecte esa filtración, porque muchas veces cuando uno dice una filtración piensa en un hilo de agua, y en otras oportunidades pueden existir ambientes inhabitables, total o parcialmente, con lo cual esa persona dice yo tengo que irme a vivir a otro lugar, porque mi habitación es inhabitable, porque tiene moho, olores nauseabundos, etcétera, etcétera. Entonces es probable que esta persona después, cuando inicie la demanda de daños y perjuicios, reclame no solo el costo de reparación de su unidad, sino también los gastos o daños colaterales, daño moral, disminución del valor de la propiedad si la quiere vender, el costo que le significó irse a vivir a otro lugar momentáneamente hasta que le hagan el arreglo. Y como consecuencia de todo esto que estamos viendo, de esta última inquietud, yo creo que lo peor que puede hacer un propietario es cerrar los ojos cuando le reclaman por las filtraciones. Muchas personas propietarias se niegan a sí mismos a la posibilidad de que sean ellos los generadores del daño, que por supuesto va a significar que tengan que romper una hilera de mosaicos para detectar si existe pérdida o no. Y generalmente los propietarios se niegan a esta posibilidad, y es lo peor que pueden hacer, porque después vienen las consecuencias de los daños y perjuicios que, sumando daños colaterales,
pueden ser importes de mucha importancia. John Stur, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. John Stur, la solidez de un nombre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Sumate al plan Deuda Cero y sacate un gran peso de encima. Si tenés una deuda de tasa por servicios urbanos, te ofrecemos una oportunidad única de financiarla hasta en 12 cuotas de una manera cómoda y accesible. Más información en www.mardelplata.gov.ar/ARM. Municipalidad de General Pueyrredón. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Rivas, 32 años de trayectoria en la propiedad horizontal de Mar del Plata. Bien, y en este tramo de mercados y empresas, minutos antes de comenzar a analizar qué ha ocurrido en la semana bursátil, pasamos a hablar de las actividades de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, en particular de la iniciativa ADRA Joven, que desde el seno de ADRA a nivel nacional está apuntando básicamente a acompañar a las distintas universidades del país en lo que tiene que ver con el apoyo a los estudiantes, en lo que tiene que ver con la definición de su perfil vocacional y de su futuro plan de carrera profesional. En este sentido le cuento que en la semana pasó por aquí por la ciudad de Mar del Plata, en ocasión del Día de la Empresa, en la Universidad CAES, allí en Olavarría Gascón, el licenciado Alberto Carmona, gerente operativo de ADRA a nivel nacional, fue uno de los expositores en este Día de la Empresa en la Universidad CAES y nos cuenta, en principio, cómo está trabajando ADRA esta iniciativa ADRA Joven. ADRA Joven es una iniciativa que comenzó ahora en el año pasado y que tiene que ver con una serie de actividades que son planteamientos que tienen las nuevas generaciones acerca de la profesión. Casualmente nosotros obviamente nos ocupa el tema de recursos humanos y vemos de alguna manera desde ese lugar, pero también se convocan personas y chicos de otras profesiones que también asisten. En el caso de ADRA Joven y en el caso de las universidades es también otra actividad que hacemos. Puntualmente hoy se dio la coincidencia de CAES en Mar del Plata, el mes que viene es Uncuyo, en Mendoza, y el mes anterior estuvimos también con la Universidad Católica en Córdoba haciendo actividades con ellos. Así que es un planteamiento que venimos haciendo a nivel alianzas en los temas que nos ocupan, ¿no? Que tienen que ver con estas generaciones que van a ingresar en el mundo laboral y que van a ser de alguna manera los talentos, por decir así, que se está diciendo ahora, que van a incorporarse en las empresas. Y bien, es tarea de la profesión de recursos humanos de alguna manera tomar conocimiento y saber a qué es lo que se viene en ese tema. Bien, ahora Alberto, en este sentido la idea es acompañar a los jóvenes a que identifiquen cuál es su perfil ya ocupando un lugar en el mercado de trabajo, digamos, más allá de lo que es la formación. ¿Qué es lo que aporta ADRA a los jóvenes estudiantes? Bueno, puntualmente lo que venimos haciendo es trabajando en un paso anterior.
Porque hay mucho mito acerca del tema de cómo conseguir trabajo, cómo hago el currículum, cómo me presento, cómo me visto, y un montón, digamos, de fórmulas y secretos que parece que es la clave para acceder al mercado de trabajo. Y en realidad, a lo que trabajamos es un paso anterior, puntualmente en esta actividad con CAES y lo que hacemos también en Mendoza, es ver cuál es la vocación realmente del profesional, independientemente de la carrera, es identificar la vocación y aquellas habilidades y competencias que tiene el futuro profesional y qué es lo que quiere hacer de alguna manera de su carrera. Es un viaje un poquito interior para poder tener en claro hacia dónde va ese camino, porque de alguna manera en la medida que se toma conocimiento, se toma conciencia de digamos, de esa preferencia o de esa inclinación o de sus habilidades, facilita después el camino al mercado laboral. De esa manera el candidato se presenta sabiendo exactamente hacia dónde va, que no es un dato menor. En este tema o en esta búsqueda, un concepto importante parece ser la identificación del talento propio, ¿no? Que es un poco el motivo de tu charla. Es casualmente lo que trabajamos hoy, el tema del talento, y como decimos en algunos artículos que se han escrito en la asociación, es democratizar el talento. O sea, está muy impregnado del tema del talento de aquella persona que es exitosa en los términos económicos y sociales, y parece que es un ideal al que se debe llegar. Y en realidad el talento es democrático, el talento está en todas las personas. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades y todos tenemos competencias. Un poco, vuelvo a decir, la terminología que se usa en lo que es el ámbito del management hoy a veces tiñe de diferentes aspectos, pero en verdad es algo mucho más simple, y es identificar para qué soy bueno. Y como comentaba el licenciado Alberto Carmona, esta experiencia, esta iniciativa de la joven continúa en las próximas semanas en otras universidades del interior del país. En estos días pasó por la Universidad CAES, se la reitero, en ocasión del tradicional Día de la Empresa, pero claramente, bueno, ADRA se encuentra hoy a nivel nacional y puntualmente aquí en la región de Mar del Plata, también involucrada en otras actividades. Sobre estas cuestiones, sobre estos temas, conversamos con Carmona en el segundo tramo de la charla. Este año, digamos, el tema que vamos a tratar durante todo, que es un anticipo que lo doy porque realmente en estos días se va a lanzar a medio público, que es acerca del compromiso. Vamos a trabajar sobre las fórmulas del compromiso. Es un cuestionamiento que venimos haciendo durante este año y vamos a invitar a diferentes referentes para trabajar sobre ese tema. ¿Qué pasa con el compromiso en las organizaciones? En todo tipo de organizaciones, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Existe o no existe una fórmula? Eso lo vamos a replicar, digamos, de Buenos Aires hacia el resto del país. También va a llegar en su momento en septiembre en Mar del Plata. Y con respecto a esas actividades, nosotros ahora en mayo inauguramos, mejor dicho, otra actividad que es una jornada de recursos humanos y relaciones laborales, que es un tema que teníamos pendiente en agenda. Lo hicimos ahora en Buenos Aires como lanzamiento con 60 profesionales de distintas empresas que asistieron del país, y invitamos a un montón de referentes en el ámbito jurídico y empresario en el tema de relaciones laborales, que es un tema que hoy ocupa bastante, digamos, a nivel nacional, todo lo que tiene que ver digamos, la población, los sindicatos, el formato tripartito, que tiene que ver Estado, empresa y sindicato, y trabajamos sobre eso, digamos, ¿no? Sobre qué herramientas hay hoy en la Argentina para realmente poder generar ese diálogo social al que se está invitando, ¿no es cierto?, a eso. Ahora, por último, Alberto, ¿qué está pasando en Mar del Plata con ADRA? Porque hay varios años ya de presencia, hay un crecimiento que lo hemos advertido con el acompañamiento que hemos venido haciendo a la iniciativa de ADRA aquí local en el programa. ¿Cómo lo están viendo desde Buenos Aires? Bueno, esto ya lo comentamos algunas veces, y realmente para nosotros es un dato más que importante lo que pasa con la asociación a nivel nacional. Nos damos cuenta que realmente el caso de Mar del Plata es un caso que siempre lo rescatamos, porque vemos cada año la gran participación que hay de empresas en la zona, la gran cantidad de profesionales que vienen no solamente de Mar del Plata, sino de todas las ciudades vecinas, y para nosotros es una responsabilidad muy grande, porque es seguir sosteniendo y seguir brindando lo mejor que tenemos a esta comunidad profesional, tanto ya sea nosotros como asociación y a través de nuestros voluntarios, porque realmente lo que cabe destacar es que estas actividades de la asociación se hacen a través de voluntarios, profesionales que de alguna manera nos dan sus horas de trabajo, su calificación profesional para armar una agenda, para realmente convocar a la gente, invitarnos. Así que realmente en ese sentido Mar del Plata es una de las ciudades que tenemos a nivel nacional, de las más punteras que hay en temas de gestión, que estás realmente haciendo fuerza para que la profesión y la gestión sea un tema de agenda en todo lo que es el sector industrial y empresario de la zona.
Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.ndpbursátil.com.ar. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Superviel. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Manuel José Lorenzo e Hijos, Administración de Consorcios, Santa Fe 2522. Bien, y pasamos en este último tramo del programa a analizar lo que ha ocurrido en la semana bursátil en los mercados financieros en términos generales. Para esto ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como hacemos cada semana, la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, yo decía en los bloques anteriores, este tema de que el dato relevante probablemente de la semana financiera para la gente en general ha sido, bueno, este salto que pegó el dólar, aunque después se terminó moderando en este cierre de semana, por lo menos en esta jornada del viernes que estamos transitando. ¿Cómo se vivió esto en la bolsa? ¿Qué efecto tuvo en la cotización de las acciones, de los bonos? ¿Qué destacarías desde allí? Bueno, la semana fue bastante movida por el tema de las acciones, sobre todo de energía, que empezamos la semana con el arrastre ya de la semana pasada con las acciones que tenían relación con el sector del gas. Y esta semana, a partir de hace 2 días, comenzaron el tema del aumento de las tarifas en cuanto al sector eléctrico y a las generadoras de electricidad. Y eso, bueno, trajo aparejado una suba muy alta de las acciones, ¿no? De todo el sector de servicios, porque principalmente las acciones estaban muy baratas, porque cada vez que presentaban sus balances, los balances siempre arrojaban pérdida. Entonces nadie tenía interés en estas acciones, pero han tenido subas muy importantes del 10-15% en la semana. Hoy están corrigiendo un poco, pero muy poco, porque, bueno, abrieron muy caliente el mercado, tiró para arriba, y bueno, ahora corrigió un poco, pero bueno, pensamos que el desarrollo que va a tener en la medida que las empresas estas pasen a tener un balance positivo, el valor que tienen en bolsa es el valor de hace 4 años, o sea que nosotros pensamos que tienen muchísimo para subir. Seguro. Ahora, Adriana, el Merval ya está orillando los 7.500 puntos, ¿no? Un número que era impensado un tiempo atrás. Aquí, además de lo que ha sido el fenómeno de las energéticas en esta semana puntualmente, hay un acompañamiento en general del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué otros papeles viste que se hayan destacado en estos días? Y se mantiene YPF, si bien no fue la que más subió, YPF se mantiene firme, siempre con el mayor volumen operado, es el papel que más opera. Y esta semana lo que se pudo ver también con la suba, principalmente es el tema del volumen que metió la suba, que eso consolida dentro de todos los precios, ¿no es cierto? Y se fueron despertando todas. Una semana fueron los bancos, ahora fueron las eléctricas o las del gas, y bueno, se van despertando por sectores, ¿no? Pero los bancos siguen firmes. Pienso que la bolsa está acompañando también un poco la suba del dólar, que se fue convalidando también en el precio de las acciones y del contado con liqui, que es el famoso dólar implícito que tienen las acciones cuando cotizan acá y en la bolsa de Estados Unidos.
Ahora, ¿está pesando en el mercado la expectativa que genera el viaje de Axel Kicillof la semana que viene a Europa para tratar de cerrar el acuerdo con el Club de París? Porque ya está previsto que el 28 comiencen las negociaciones formales, pero ya el lunes el ministro en principio se iría a Europa. Sí, los bonos estuvieron muy firmes en la semana, todos los bonos dolarizados. O sea, se espera que si sale el acuerdo con el Club de París, este rendimiento que tienen los bonos de un 15% anual prácticamente en dólares, no lo va a repetir. No se van a volver a dar estos rendimientos. Y tiene muchísima demanda el bono nuevo, que es el AI24, que es un bono que recibió, fue emitido para pagarle a Repsol. Y bueno, ya Repsol anunció que había terminado su venta y desde que salió al mercado se nota muchísima demanda, ya que es un bono que paga el 8,75 anual en dólares. Entonces, la renta es tan alta y la supera a la 17 o al RO15 que pagan el 7. De cualquier manera, para el inversor minorista, bueno, conversamos con algunos de ellos en los últimos días y en general todos están viendo mucho valor, por ejemplo, el BODEN 2015, ¿no? Porque para el minorista los plazos cortos aparecen como en general los más apropiados. Y el 2015 realmente, pensando en que es un bono que vence a poco más de un año, parece tener un atractivo muy interesante, ¿no? Sí, porque vence en octubre del 2015 y tiene para pagar de acá a octubre del 2015 el 10,5 de renta. Y además tiene una relación que nosotros le llamamos la paridad que tiene con el dólar de un 95%, es decir que tenés la diferencia de paridad, que es ese 5% que estamos diciendo, más el 10,5 de acá a octubre del 2015. Por supuesto que un plazo corto y la gente lo ve como que porque siempre está la desconfianza si el gobierno los paga o no los paga. A pesar de que nosotros insistimos que los van a pagar, porque nos parece que entrar en un nuevo default no es ninguna de las actitudes que tomó este gobierno, y no pagarlos en dólares y 100 pesos sería entrar en un nuevo default porque es cambiar las condiciones técnicas que tiene el título. Por eso pensamos, para nosotros es como que estamos convencidos que lo van a pagar. Pero bueno, la gente piensa, bueno, antes de irse lo van a pagar. Bueno, pero principalmente a medida que va avanzando el ciclo y se va acercando el plazo, este bono tiene muchísimo para subir. Seguro. Muy buena semana entonces, Adriana, para acciones y para bonos. Y un dato que me parece interesante volver a destacar, que ya lo conversamos la semana previa, es este tema de la tasa de interés en la negociación de cheques de pago diferido, ¿no? Porque muchos miran, bueno, justamente las tasas a las que se esté operando, por ejemplo, 16,5% anual a 30, 60, 90 días de plazo, y está bien. Esto pierde atractivo para el inversor, pero para las empresas es un canal de financiamiento fantástico, ¿no? Sí, porque las empresas, una vez que hacen el trámite de calificación ante una SGR que las autoriza, pueden descontar los cheques. Y poder descontar a un plazo se puede descontar un plazo más largo, los cheques pueden ser, no son 30 días como están obligados prácticamente en los bancos, sino que estás hablando de un plazo de 3 meses, 4 meses, puedes descontar y asegurarte esa tasa. O sea, una vez pasado el proceso de calificación ante la SGR, es un mercado interesantísimo para las empresas. Lo que pasa es que no tiene tanta difusión y requiere de una contabilidad ordenada como para presentar ante una SGR, para que te puedan calificar y en base a eso, bueno, darte un cupo para negociar. Pero es muy interesante. Pienso que las empresas poco a poco se van a ir acercando. Nosotros en estos 2 meses se han acercado, hemos hecho calificar mínimamente a 3, 4 empresas y bueno, y ya están negociando en el mercado. Y por lo menos la gente siempre está, las empresas se sorprenden cuando pueden hacerlo, porque aparte la negociación es inmediata, pueden llevarse los cheques y transferir, depositar, no tener impuesto al débito, bueno. Ventajas hay muchas. El tema es ponerse en campaña y hacerse el trabajo de la calificación, que es lo que quizás a veces un poco por la empresa, si no tiene una cierta antigüedad de 3 años, o bueno, por el trabajo que le significa a los contadores preparar la información. Pero vale la pena hacerlo, porque una vez que estás calificada ya solo tenés que hacer actualización una vez por año de los datos. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho todos estos comentarios allí directamente desde el recinto de operaciones en Mar del Plata Bursátil. Y bueno, buen fin de semana. Volvemos a entrar en contacto el próximo viernes para ver qué nos depara la semana próxima. Bueno, gracias Marcelo, hasta el viernes. Bien, conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Ahora tiempo de repasar cómo queda el panorama de tasas en el circuito financiero en este cierre de semana. Y como usted comienza a ver en pantalla, las tasas en pesos han venido mostrando un descenso
bastante pronunciado en las últimas semanas. Esto tiene que ver con el cambio de orientación de la política monetaria del Banco Central. El plazo fijo ha descendido en la tasa que se paga a 30 días en promedio de los bancos del circuito financiero a el 22%, pero hay bancos que están pagando hoy cerca del 20% anual para colocaciones a 30 días de plazo. Los cheques en la bolsa, como ya mencionamos, en tasas que no son atractivas para el inversor, sí para las empresas que puedan colocar sus cheques en cartera para financiarse, 16% anual, y los bonos y los fideicomisos, dos alternativas realmente interesantes a plazos menores a un año, 30% anual, siendo estas tasas ajustables de acuerdo a la evolución de los depósitos mayoristas en el sistema financiero. La tasa Badlar bancos privados, que está terminando esta semana en la zona del 24% anual. Por último, las tasas en dólares, como usted ve en pantalla, el plazo fijo prácticamente estabilizado, pero con una tasa que en dólares en realidad para tan corto plazo es atractiva. Aquí estamos hablando de 30 días de plazo, 2,25% anual. Cuando uno estira el plazo hasta un año, esa tasa puede llegar al 3,40% anual en bancos de primera línea de nuestro sistema financiero. Y los bonos, una alternativa contra la que hoy no parece haber mucha competencia. Hablamos de bonos en dólares, aquí del ejemplo del Bodén 2015 que conversábamos con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil, tasa del 12,5% anual, cuando uno suma la posibilidad de ganar capital, como decía Adriana Figliolo, a lo que es el pago por intereses que tiene previsto desde el arranque de su negociación el bono. Así se consigue una tasa del 12,5% anual que no solamente no se consigue en nuestro sistema financiero, sino tampoco en los mercados mundiales en términos generales. De esta manera vamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, simplemente dejándole esta inquietud con respecto a un tema clave de la semana próxima, clave desde el punto de vista del sistema financiero. Hablamos de acciones, de bonos y seguramente también de la evolución del dólar en nuestro circuito financiero, que es lo que va a hacer desde el próximo lunes la visita del ministro Axel Kicillof a Europa para tratar de cerrar un acuerdo por la deuda aún en default con el Club de París. Allí les recuerdo, hay una deuda impaga todavía de lo que fue la salida de la convertibilidad de unos 10.000 millones de dólares que, las partes han venido conversando en los últimos meses y en principio por las versiones que se manejan, estaría nuestro país cerca de cerrar este capítulo de lo que fue el default del 2001. De esto seguramente, de la suerte de estas negociaciones, va a depender también la suerte de los mercados en la Argentina la semana próxima. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.